Después de la ducha. Me envolví en una toalla suave y húmeda que se adecuaba a la conformación de mi figura. Cuando se abre la puerta. Me dio un infarto al observar lo que estaba al otro lado. Mi yerno me impactó de un modo que quedará grabado en mi memoria. Su magnitud era asombrosa y absorbía todo mi ser. Solicito a Dios mi perdón por lo que estoy a punto de confesar. Pero ya no puedo continuar a esconderlo. Admito mi fallo. A pesar de que podrían entender mi punto de vista al entender las causas de estos sucesos. Todo se puso en marcha cuando mi hija empezó a moverse por razones de trabajo. En la mirada de ella notaba cómo la relación con su marido se distanciaba progresivamente. Entretanto, descubrí en su marido algo que hasta ese momento había quedado inadvertido. El compromiso y el cariño que le mostraba. Inicialmente pensé que solo se trataba de instrucción. No obstante, con el paso del tiempo, me di cuenta de que existía algo adicional. En los desplazamientos de mi hija. Él se quedaba solo en casa y, de manera gratuita, solía ofrecerle compañía. Ya sea mediante una cena o una conversación agradable. La intensidad de esos momentos sencillos se estaba incrementando. Conocía el sentido que él le daba. A pesar de que para mí era desafiante y motivador. Aquella noche particular. Estoy en la cocina. Durante la cena. Cocinando. Cuando él apareció silenciosamente y se acomodó detrás de mí. Previo a oír su voz. Observé que estaba próxima. Cuando me giro para darle un plato. Sus ojos se entrecruzaron con los míos de una manera nunca antes vista. No obstante, opté por desestimarlo. Has comprendido cuánto aprecio tus acciones. ¿Es cierto? Suspiro. Con la mirada oculta por el entusiasmo. Intenté no enfocarme en él. Sin embargo, mi cuerpo reaccionaba de una manera que no conseguía controlar. Se presentaba raro. Habría sido posible parar todo en ese instante. Habría sido posible concluir esa historia antes de su comienzo. No obstante, la verdad es que, a pesar de la inadecuación de la circunstancia, esperaba esos momentos. Cuando mi hija partía en dirección al lugar de trabajo. Él siempre estuvo ahí. Y nuestra proximidad se incrementaba. Una vez. Después de consumir 2 copas de vino. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzamos a dialogar con mareos. Finalmente. Observé que él ya no quería mantener una relación con mi hija. Esto probablemente provocó lo que estoy a punto de revelar. Nunca podré borrar de mi memoria lo que ocurrió después. Cada vez que mi hija partía en dirección al lugar de trabajo. Él siempre provenía con la misma razón. Requería algo o buscaba iniciar un diálogo. No obstante, teníamos bien definido cuál era nuestro auténtico anhelo. Cada encuentro que tuvimos. Nuestra unidad se consolidaba y el sentimiento de culpabilidad disminuía. Mientras trataba de evadir esa noción. Me sentía cada vez más prisionera por ella. Mientras estaba preparando café una tarde. Él se aproximó tras él. Algo que había realizado en múltiples oportunidades. Sin embargo, en esta ocasión actuó sin vacilar. Con sus manos. Acariciando mi cintura. Intenté resistirlo. Sin embargo, mi cuerpo cayó ante la pasión que ya no conseguía controlar. Aunque estaba consciente de que no era adecuado. En esencia, solo incrementaba mi deseo por ello. Me preguntó en silencio y con fervor si pienso en él cuando ella está cerca. Era consciente de que estaba completamente sin opción. Intento eludir el pensamiento. Respondí con labios un poco abiertos debido a la tensión del momento. La cercanía me incitaba y sabía que en algún momento rompería los límites apropiados. Para ti. No es posible. Eso es verdad. Porque no puedo quitarte de mi mente ni por un momento. Murmuró. Provocando un estremecimiento en mí. Respiré tranquilamente y entendí que estaba desconcertada. El plazo ya había concluido. Sin producir ningún sonido. Me captó y nuestros cuerpos se fusionaron. El beso que intercambiamos fue inmediato. Como si fuera el momento último que íbamos a compartir juntos. El contacto de sus labios con los míos hizo que la sensación de culpa se disipara totalmente y la idea de que él fuera mi yerno se relegó a un plano secundario en mi mente.
Solo sentía el calor de sus manos atravesando cada esquina de mi existencia. La mesa de cocina estaba en su posición. Y sin percatarme, nos dejamos envolver por el entusiasmo que nos envolvía. Concluyendo sobre ella. Era consciente de que nos encontramos al borde de lo que se podía preservar en secreto. A pesar de que en ese momento no me interesaba. Me colocaron en la mesa y fue en ese lugar donde estallamos. Hacía mucho calor y me sentí completamente satisfecho. Jamás había visto algo de tal envergadura. Desde ese momento, las juntas empezaron a ser regulares. Cada vez que mi hija se levantaba para ir a la oficina, él se presentaba más valiente. Cada vez más próximos a ser descubiertos. Poseía total conciencia de que en cualquier momento todo podía terminar. No obstante, la posibilidad de riesgo proporcionaba un grado adicional de emoción a cada instante. Era imposible resistir las emociones que aparecían en su presencia. Efectuábamos todas las labores en toda la casa. Un día, sucedió lo ineludible. Nos encontramos en la sala, inmersos en otra de esas tardes repletas de emoción. Cuando oí el sonido de la apertura de la puerta principal. El regreso de mi hija ocurrió más temprano de lo anticipado. Dentro del miedo. Él se marchó rápidamente organizando su atuendo. Mientras yo trataba de comportarme de manera natural. Como si nada hubiese sucedido. Cuando ingresa a la sala. Mamá nos asombró al toparnos juntos allí. Al volver antes de lo previsto. Le respondí tratando de disimular mi ansiedad en mis palabras. A pesar de que no presentaba indicios de sospecha. El hecho de ser descubierto causó que mi corazón palpitara con fuerza. El miedo a ser detectada por ella fue efímero. De forma progresiva. Comenzó a cuestionar nuestras posiciones. Cada vez que él me miraba o me acariciaba delicadamente. Parecía que estaba observando cada detalle. Era consciente de que estábamos alterando la temporalidad. No obstante, dentro de mí existía una resistencia a frenarnos. Una noche. Estoy en el cuarto. Una vez más. Nos sumergimos en la pasión prohibida. Su móvil hizo sonido. Mi hija me comunicó que ya estaba volviendo a casa. Nos precipitamos a vestirnos. El sentimiento se propagaba en nuestro interior. Nos encontramos a punto de ser hallados. No obstante, esa circunstancia solo provocó más disputas entre nosotros. Es necesario modificar la dirección. Murmuré mientras intentaba retomar el aliento. Estás contemplando detenerte. Me retó. Con la mirada centrada en mí. No pude responder. Aunque estuviera equivocado. Para mí. Era inviable seguir con mi vida sin él. Mi conflicto interno se agravaba progresivamente. El peso de la infidelidad se presentaba agobiante. No obstante, el placer que él me proporcionaba. La impresión de ser deseada de una manera totalmente distinta. Lo transformaba en algo ineludible. Cada encuentro que tuvimos. Me adentraba más en esta circunstancia sin alternativa de escape. Las incertidumbres de mi hija se intensificaron. Comenzó a plantear cuestionamientos y a notar pequeñas especificidades que previamente no percibía. Aunque sabíamos que nos aproximábamos al final. No lograba parar. Cuando experimenta su contacto. Todo lo que me rodeaba se desvanecía. Lo esencial era el momento actual y las emociones compartidas que experimentábamos. Esa noche. Ella regresó a su hogar antes de lo previsto. Dentro de un ambiente saturado de tensión. Nos volvíamos a encontrar. Sin embargo, en esta ocasión no conseguimos esconderlo. Su cara mostraba una sorpresa tan asombrosa que permanecerá indeleble en mi memoria. Dado que lo hallamos en medio de la acción. Con una voz repleta de ira y sorpresa. Admitió. ¿Qué ocurre en este sitio? Nos hallamos inmovilizados. Era incuestionable lo que estaba sucediendo. Una hija mía. A quien siempre había confiado en mí. Se topaba con una realidad dura y angustiosa. El grito resonó en cada esquina de la vivienda. Indicando que todo estaba al borde del desplome. La madre. ¿Cómo has conseguido realizarlo? Solozó lágrimas que se desbordaron por su cara. Mientras nos miraba en silencio a ambos. Sin que ninguno de nosotros hallara los términos correctos.
Las emociones de pesar y remordimiento que había mantenido durante un largo periodo. Finalmente me golpearon con toda su fuerza. Intentó aproximarse a ella. Sin embargo, ella lo rechazó con firmeza. La ira se volvió sobre ella y exclamó: «No me metas con la mano. Nunca les concederé el perdón». La falta de sonidos que se produjo posteriormente resultaba inaguantable. Al salir de la casa, no retrocedió la mirada. Momento en que entendí la envergadura de sus actos. Había experimentado la pérdida total de mi hija. Los días subsiguientes demostraron ser una auténtica tortura. Tras que ella se marchó, me sentí sola lidiando con las consecuencias de mis decisiones. Admito que aún nos vemos varias veces a la semana. Continúa a mi lado durante la noche y ni siquiera abordamos el tema. Si existiera la posibilidad de retroceder temporalmente, todas mis elecciones se modificarían. No obstante, en este instante, solo me queda enfrentar las consecuencias de mis actos y les garantizo que este peso es más agobiante que cualquier placer que he disfrutado. Valoramos que hayas disfrutado de nuestros contenidos en formato audiovisual. Para conocer más relatos, solo elige la opción superior. Suscríbete al canal y recuerda otorgarle tu aprobación mediante un voto. Nos vemos después.